fue un día que en ese entonces no era trágico. Me crié en Armenia, Caldas. En ese entonces era Caldas, ahora es Quindío. Y cuando me regresé tenía 20, 22 años, que fue cuando me reclutaron para ir al servicio militar, para el 9 de abril. Yo había entrado en 1947, como el 23 de julio de 1947, a prestar servicio. La tragedia de Jorge Eliezer Gaitán, muy bonita, porque yo estaba para salir el 10 ya de tiempo cumplido de servicio, y estábamos en Florencia, más o menos de unos 373 hombres, para salir de baja el 10 de abril, ya con tiempo cumplido de servicio. Bueno, y eran las 3 de la tarde y nosotros pues teníamos nuestros trajes ya de civil comprados y todo eso, porque salíamos al otro día, el 10 de abril salíamos para la vida civil. Y resulta que a las 3 de la tarde volvieron y nos reclutaron, estando dentro del batallón. Y ahí fue para después de esa época prestarle yo servicios al gobierno durante 3 años más. O sea que casi fue, para mí, casi fueron 4 años. El Bogotazo. Nos volvieron a reclutar ese 9 de abril. Nos volvieron a reclutar que nos íbamos a salir al otro día para la vida civil. Y nos embarcaron de Florencia en camión, como a las 11 de la noche salimos de Tarapacá hacia Neiva. Cuando llegamos a Neiva eran alrededor de las 5 de la mañana. Entonces había que esperar el tren que había de Neiva a Bogotá, que salía a las 7 de la mañana. Salimos a las 7 de la mañana el 10 de abril hacia Bogotá. Llegamos a Bogotá, siendo que hay una frase muy bonita que él dijo en esa época: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Y cuando llegamos a Bogotá, eso estaba hecho un desastre. Más en San Victorino. ¿Qué había yo? Y el asesinato del doctor Jorge Eliezer Gaitán fue en carrera séptima, 13 o 11, no me acuerdo, pero el 13 sí, yo no me acuerdo si es 11 el número de él, porque él estaba en el Gato Negro, un café que se llamaba así, carrera séptima, con la calle 13, pero en el segundo piso. Al bajar, dicen que lo mató un embolador que le dio un cajazo con la caja de embolar, le pegó en la cabeza y él se fue al suelo. Y ahí fue cuando lo acabaron de rematar. Siendo que hay una frase muy bonita que él dijo en esa época: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Entonces ahí comenzó lo que hoy en día vive Colombia, que todavía se vive de esa época.
que fue el famoso Bogotazo, era San Victorino, que nos tocaba que recoger gente y echarlos a una volqueta, los que encontraba unos muertos, echarlos a una volqueta y llevarlos al cementerio central. Y hacíamos arrumes de cadáveres, más en San Victorino, y no solamente en el camión donde yo prestaba el servicio, sino otros camiones que llegaban y volqueteaban muertos que recogían por las calles de Bogotá. Pero lo más bravo fue San Victorino. Y sobre todo hay por la carrera 12, por la calle 14, que eso era un infierno. Uno no hacía sino recoger muertos. Y fue una de las calles más tétricas que yo conocí y viví en ese entonces, por ser soldado, para recoger gente y llevarlos al cementerio central, por donde está una calle abierta, que aquí hay un pedazo de cementerio y aquí hay otro pedazo, y por ahí abrieron la calle 26 con la carrera 26 con calle 26, exactamente. Así que todos los días era... Sí, todos los días había nuevos muertos y nuevos asesinos. Yo digo porque esa gente no era sino asesinos. Porque se veía, uno como soldado, uno veía de que ellos no era que hubieran sufrido cualquier desmán del gobierno, nada de eso, sino era gente que le provocaba hacerle daño a Bogotá, y por eso es que se llamó el famoso Bogotazo, que prensa de esa época del Espectador, del Tiempo. Hola chicas, ¿me dicen sus nombres? Mireya, Mayra, ¿Qué estudian? Comercio Internacional, Ingeniería Química. Ok, ¿qué tal la experiencia que tienen para contarnos de lo que vieron? Fue muy interesante, como todo oscuro, y la luz reflejaba cada suceso histórico de Bogotá y dando a devolver una memoria que se... ¿Cómo es tu nombre? Daniela, ¿Qué estudias, Daniela? publicidad. ¿En la Tadeo? Sí. Cuéntanos qué te pareció la experiencia, qué te hizo sentir. Pues la verdad me di cuenta de pues, como que nos enseña de todo lo que ha pasado dentro de la historia de Bogotá, de las diferentes pérdidas que hemos tenido, de las muertes, como la realidad que hemos vivido en estos momentos, que vivimos hace mucho tiempo atrás, que a veces desconocemos. Muchísimas gracias. Hola chicos, ¿ustedes qué estudian? Diseño gráfico en la Tadeo. Fotografía y diseño gráfico. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué nos pueden contar de lo que vieron adentro? Pues es importante recuperar la memoria histórica de nuestra cultura y más de nuestra generación, porque digamos, por lo menos yo no sé tanto del conflicto armado y al no saberlo uno pasa
de alto pues todas las situaciones que se viven en Colombia y toda la real y verdadera situación que hay en Colombia respecto a la pobreza, a la violencia y respecto a lo que podría influenciar a este país a ser mejor o no, por lo menos como el diálogo de la situación. Gracias. Pues a mí me parece importante que se traten ese tipo de temas en la academia, en la universidad, por parte pues, como de la juventud, porque el tema de la identidad cultural, ¿no? Y sobre todo en un país como este que está en conflicto siempre, me parece que es muy importante, y más ahorita que se está dando el tema de reconciliación, de memoria histórica, todo eso. Pero también... ¿Qué tal les fue adentro? ¿Qué tal la experiencia? Es como recordar que casi Bogotá queda destruida por ese suceso, por no entender que podemos pensar diferente, que hay personas que tienen otros ideales y que quieren cambiar de otras maneras el país, pero pues obviamente hay gente que no lo permite y quiere hacer el daño, hace más el mal que el bien. De revivir sucesos que aunque uno mismo no los vivió en presencia en vida, uno es empezar a sentir también lo que se vive en esa época, todo el miedo o la ira. Revivir eso también es fuerte. Yo te digo, sin haber estado en vida y presencia. Entonces, ¿Les pudo acercar un poco la instalación como a esa época y a esos sucesos? Sí, pues me imagino que fue una noche fuerte en Bogotá, yo creo que la gente no podría dormir, porque no sabría si despertaría el otro día. Claro. Muchísimas gracias. Vale. Listo. ¿Qué tal te pareció la experiencia? Es interesante porque de alguna manera rememora y hace vivir ciertas épocas o ciertos eventos que de alguna manera marcaron el contexto del país ahora en cuanto a todo el conflicto armado y todo este tema político. Ok, muchísimas gracias. Okay. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la experiencia? Me parece muy interesante, pues me parece a mí. Es haciendo un recuento sobre sucesos importantes de Bogotá. Muchísimas gracias. ¿Qué tal la experiencia? Pues me pareció muy interesante porque ayuda un poco a la memoria histórica que tanto se ha perdido en el país. Además es una exposición tanto interactiva y eso ayuda a que uno no se aburra y que uno esté en contacto con la experiencia y no se le olvide. Gracias. Hacia 1940, un político muy querido por los colombianos promulgó la unión del pueblo más allá de los partidos políticos tradicionales, el respeto por las opiniones, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la construcción de lo público para el bien común. Sin embargo, este líder fue asesinado el 9 de abril de 1948 por orden de las élites políticas tradicionales, que vieron amenazados sus intereses económicos por el pueblo que se movilizaba. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán marcó el inicio de una época de violencia sistemática, organizada y dirigida por el gobierno contra el pueblo colombiano. Miles de asesinatos y desplazamientos empezaron a ser el pan de cada día. En respuesta, campesinos y campesinas empezaron a organizar grupos de autodefensa que los protegieran de la persecución del gobierno. Es lo que hoy conocemos como las primeras guerrillas liberales y posteriormente guerrillas comunistas de nuestro país. Entonces, la élite colombiana decidió hacer un pacto, crear un sistema de gobierno que acabara con la disputa entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se repartirían el gobierno cada 4 años y excluirían a cualquier forma de organización política. Es decir, que excluirían al pueblo que se estaba organizando
En 1958 simularon crear una nueva democracia, el Frente Nacional. Sin embargo, esta nueva forma de gobierno no solucionó los problemas que se vivían en Colombia. Ya no se hablaba solo de la violencia en el campo, sino de la violencia social que las políticas de gobierno de liberales y conservadores estaba creando. Trabajos y salarios miserables, educación privada y desplazamiento forzado. El pueblo no se sentía reconocido en el Frente Nacional y seguía organizándose para luchar por los derechos. En este ambiente se desarrollaron los paros cívicos de 1971 y 1977. En la década de 1980, el gobierno y la guerrilla de las FARC iniciaron acercamientos para dialogar sobre el fin de la guerra en Colombia. Los diálogos de la Uribe partían de un reconocimiento básico. Los colombianos y las colombianas merecen vivir en paz.